la puesta en marcha básica de una TV320 de Schneider Electric. Bien, lo primero es que vamos a utilizar la hoja que viene con el variador cuando lo compramos. Nos viene con una hojita bastante simple, con 4 cositas básicas. Lo que nos interesa es aquí, la conexión del variador, la alimentación. El variador es este. Recibe la tensión de entrada por la parte de abajo y también saca la tensión de potencia hacia el motor por la parte de abajo. Son bornes distintos, pero entras y sales por la parte de abajo del variador. Dependiendo si el variador es monofásico o trifásico de entrada, salida siempre será trifásica hacia el motor, pues lo conectaremos de diferente manera. Aquí en el lado izquierdo nos viene puesta la conexión para entrada monofásica que iría en el borne L1, L2N, ¿vale? Que puede ser fase neutro o fase-fase, un sistema bifásico 230, o en caso de que el variador sea trifásico, si es trifásico 230 se conectaría línea 1, línea 2, línea 3, o trifásico 400 voltios, línea 1, línea 2, línea 3. ¿Okay? La salida hacia el motor serían los bornes UVW. Esto después lo vemos en el variador real, en la parte práctica. Esta es la parte teórica. Bien. Real, en la parte práctica. Esta es la parte teórica. Bien, ahora veríamos, según la hojita que nos trae, la conexión del variador. Programado de base de fábrica es con esta conexión. Viene para que nos obedezca el potenciómetro externo, que lo cablearíamos tal cual está aquí, entre más 10 voltios y común los bornes externos del potenciómetro y el borne central del potenciómetro a la analog input 1, ¿vale? La entrada analógica número 1. Se podría cambiar, que después lo probaremos. Y después vendría cableado en el apartado de control a través de los bornes externos, ¿ok? Para dar la orden de marcha y la orden de reverse. Entonces, ¿cómo se cablea? Pues tenemos que cablear de la salida de 24 voltios, ir hasta nuestro interruptor, ¿ok? Y entrar en la Digital Input 1, en la entrada digital número 1, que nos dará la orden de marcha y avanzará hacia adelante el motor. Si también tuviésemos cerrado la entrada digital número 2, pues el motor avanzaría, pero en sentido contrario. Bien, a esto lo llamamos un cableado a 2 hilos, ¿vale? El cableado a 2 hilos, ¿por qué? Porque sale un hilo de 24 voltios, va a nuestro interruptor y vuelve por la entrada digital número 1, que es el segundo hilo. El cableado a 3 hilos significaría que tendríamos una salida de 24 voltios, un cable, entraría uno a la entrada digital número 1 para hacer stop, con puente totalmente cerrado, y otro cable que volvería a la entrada digital número 2 para hacer la orden de marcha. Pero esto ya sería cableado por pulsadores. Cuando trabajemos con pulsadores, un pulsador de marcha y un pulsador de paro, tendríamos que configurar control 3 hilos. Bien, esto ya viene por defecto de fábrica, simplemente lo tendremos que cablear y entrar en los menús de configuración rápida, que lo veremos después con la parte práctica, que sería en el apartado de configuración, iríamos a full, que es la configuración completa, y dentro de la configuración completa iríamos a SIN, que es el arranque rápido, que es una selección de parámetros básicos que los tenemos aquí, que son estos, y abajo continúan unos cuantos más, ¿ok? Que son estos de aquí. Vale. ¿Qué parámetros son? El PFR, que es la frecuencia básica, la frecuencia estándar del motor, ¿ok? Que utilizaremos los 50 Hz. Nominal Power, NPR, la potencia nominal del motor. Pondremos en kilovatios el calibre de nuestro motor. UNS, la tensión nominal del motor, ¿veis? Si es a 230 o a 400, depende de cómo lo conocemos. Después, Nominal Current, ¿verdad? La frecuencia nominal del motor.
pondremos según la placa de características. FRS, la frecuencia nominal del motor, que es también 50, como arriba. Nominal speed, esto es la velocidad del motor, pero no en frecuencia, sino en revoluciones por minuto, las RPMs, ¿vale?, que tiene el motor a 50 Hz. Y después tenemos la intensidad térmica del motor, que esta es la intensidad a la que se va a proteger ese motor, que por lo general le solemos poner la misma que la corriente nominal. Este parámetro ITH lo solemos configurar igual que el parámetro NCR, que es la corriente nominal del motor. Bien, y después, aparte para la puesta en marcha básica, necesitamos el tiempo de aceleración, el ACC, el tiempo de deceleración, que son los tiempos que tardan en acelerar desde 0 hasta la velocidad que le hayamos dicho, y tiempo que tardan en decelerar desde la velocidad en la que esté hasta que se para. Después, la velocidad mínima, el low speed y el high speed. ¿Okay? Velocidad mínima y velocidad máxima. ¿Qué quiere decir? Velocidad mínima es que cuando nosotros bajamos el potenciómetro hasta el valor 0, al mínimo del todo, ¿de qué velocidad no queremos bajar? Aunque le digamos que se ponga a 0, a nosotros por cualquier motivo nos puede interesar que el motor nunca baje de 5 hercios. Entonces queremos que aunque el potenciómetro esté a 0, el motor se quede circulando a 5 hercios, por ejemplo. Y la velocidad máxima, cuando el potenciómetro está al máximo, pues igual no queremos que el variador nos pase de 40 hercios, por ejemplo. Pues aunque queramos darle más velocidad, porque podría pasar algo en el proceso, pues no queremos que aumente de 40 hercios, por ejemplo, le pondríamos 40, ¿vale? Por defecto de fábrica vienen a 0 la mínima y 50 la máxima. Bien, ya tenemos para hacer nuestra puesta en marcha básica. Vamos a ver en la realidad, ¿vale?, en la práctica, en qué consiste y cómo se trabaja con los menús, con la ruedecita de control, ¿vale? Veréis que tenemos 3 menús, un menú de referencia, un menú de supervisión y un menú de configuración, ¿ok? Y vamos a ver cómo nos manejamos por ellos y cómo se programan estos parámetros básicos que hemos visto. Veréis que es muy sencillo. Para la parte práctica, hemos montado esta pequeña maqueta con el variador, el motor y un pequeño dispositivo con un potenciómetro y 3 interruptores. Este sería el variador. Si le abrimos la puerta frontal, tenemos los bornes de conexión de mando. En este caso, es un variador monofásico. Aquí tenemos en los bornes de entrada cableada fase y neutro. Estos serían los bornes de entrada. Y al fondo tenemos los bornes de potencia de salida al motor. Son estos 3 bornes de aquí, 1, el 2 y el 3, U, V y W, que van al motor. Vamos a ver en primer lugar cómo se cablea la entrada analógica. La entrada analógica es donde va el potenciómetro. Nuestro potenciómetro lo tenemos conectado, como vimos en el esquema, en la entrada analógica a I1. Esto es un potenciómetro comercial del mismo fabricante, de Schneider. ¿Okay? Y el potenciómetro tiene 3 bornes. Tal y como vemos aquí, estos 3 bornes es como se conectaría en la entrada analógica. Los 10 voltios irían al primer borne, los 0 voltios o el común iría al borne del otro extremo y la central iría a la entrada analógica a I1. Así es como lo tenemos cableado desde aquí al potenciómetro que habéis visto antes. La orden de marcha, la orden de maniobra para el arranque, hemos dicho que la cableábamos en la de I1. Debajo de esto tenemos los bornes accesibles de la maniobra y aquí tenemos cableado. Desde los 24 voltios hemos ido con el cable hasta nuestro interruptor y hemos vuelto del interruptor y hemos entrado en el DI1. Esta es la orden de marcha hacia adelante. Y además hemos salido desde el borne 24, hemos llegado al segundo interruptor y hemos vuelto a la entrada de I2, que hemos dicho que era el marcha en sentido contrario. También hemos cableado el 3, aunque no lo vamos a utilizar en esta práctica. Bien, vamos a proceder a la puesta en marcha con
la ruedecita frontal y la tecla de escape que tiene el variador. La primera vez que lo conectáis, os aparecería en Ready. Para entrar en el modo de programación tenemos que pulsar la ruedecita. La ruedecita gira de izquierda a derecha y si pulsamos también hace clic. Bien, hemos entrado y aquí tenemos los tres menús que hemos visto. El Ref, Nom y Conf son los tres menús. El menú de configuración es el Conf, pulsamos. Habíamos dicho que teníamos que ir dentro del menú de configuración a Full, giramos la ruedecita, buscamos Full, aceptamos, y dentro de Full tendríamos que elegir el arranque rápido, que era Sin, que es justo donde aparece. Sin significa que vamos a hacer una puesta en marcha rápida con una selección de parámetros muy concretos. Primer parámetro que nos aparece, TCC. TCC era el parámetro que nos indicaba si la conexión de la orden de marcha la hacíamos a 2 hilos o 3 hilos. Pulsamos y vemos que está configurada a 2 hilos, que es la que nosotros queremos. Por lo tanto, la dejamos tal cual está. Vamos a escape. Siguiente parámetro. CFG no es necesario que lo toquemos para nuestra configuración. Saltamos al siguiente parámetro. BFR. BFR, recordáis que era la frecuencia estándar del motor. Pulsamos 50 Hz. Si el motor fuese de 60, en Estados Unidos, otros países, pero aquí es 50. Saltamos. Escape. Bueno, ya no es necesario, a veces ya salta él al parámetro. Avanzamos parámetro NPR, Nominal Power. Esta era la potencia nominal del motor. En este caso, el motor que yo tengo aquí, que os he enseñado, es de 0,12 kilovatios. Entonces, bajamos, es un muy pequeñito. 0,12 kilovatios. Aceptamos. Siguiente parámetro. UNS era la tensión nominal del motor. Es a 230, porque como es un variador de entrada monofásica, la salida va a ser trifásica a 230. Por lo tanto, tengo el motor conectado en trifásico 230. Escape. Seguimos al siguiente parámetro, NCR, Nominal Current. Entramos. Aquí es la intensidad nominal del motor en trifásica 230. En la placa de características de este motor me indica que consume 0,73 amperios. Entonces lo bajamos, 0,73, por lo tanto lo dejo en 0,8. Pues lo dejo en 0,7, podría saltar la alarma de intensidad. Correcto. Avanzamos. FRS es la frecuencia nominal del motor, 50 Hz. ¿Okay? Lo dejamos igual. Vamos, aquí está en hercios. Bien, escape. Avanzamos. NSP, la Nominal Speed, esta es la velocidad nominal del motor, las revoluciones por minuto. En placa de características, vemos, y este motor tiene 1350 revoluciones minuto. Le ponemos las 1350 revoluciones minuto. Perfecto, ok. Bien, avanzamos. Uy, no. TFR. Este grupo de parámetros no es necesario tocarlo para la aplicación que vamos a hacer, que es una aplicación básica de marcha paro con potenciómetro. El siguiente tampoco. TUS tampoco. Y STUN tampoco. Este es para hacer un autotuning, pero esto no lo necesitamos para una aplicación básica. Aquí está la ITH. Este sí que hablamos, que era la intensidad térmica del motor, que deberíamos de ponerla igual que la intensidad nominal del motor, que eran 0,75 amperios, que le poníamos 0,8. Y el siguiente parámetro, ACC. Este era el tiempo de aceleración de rampa para ir de un valor a otro. Aceleramos en 3 segundos. Le podemos poner el tiempo que creamos conveniente, 2,5 segundos, por ejemplo. Siguiente parámetro, DEC, es deceleración, el tiempo de deceleración. 3 segundos lo vamos a bajar bastante más, lo vamos a poner a 0,5 segundos. En este caso, para nuestra aplicación. Siguiente parámetro, low speed. Esta es la frecuencia mínima a la que queríamos que fuese
Cuando el potenciómetro está a 0. Le vamos a decir que cuando el potenciómetro esté a 0, que no baje de los 5 hercios. ¿Ok? Y ahora el parámetro siguiente, que es el high speed. Esta es la frecuencia máxima a la que queremos que vaya. Vamos a dejar que sí avance hasta los 50 hercios máximos del motor. Bien, ya tenemos la configuración básica preparada. ¿Okay? Ahí ya volveríamos otra vez a entrar en los mismos parámetros que hemos visto antes, ¿okay? Los volveríamos a recorrer, pero le damos la tecla escape, escape, escape y escape, ¿okay? Y ya está preparado para poder avanzar. Vamos a ver el funcionamiento, le damos marcha en el primer interruptor. Bajo el potenciómetro al mínimo, veis cómo no baja de los 5 hercios, el motor sigue girando. Le damos al tope y va a los 50 hercios. ¿Qué ocurre si le damos al interruptor 2? Hemos dicho que el 2 era para girar en sentido inverso. Le damos y no hace absolutamente nada porque sigue mantenido el 1. Quitamos el 1 y él se encarga de hacer la rampa de parada y de vuelta a arrancar otra vez en el sentido contrario, a la velocidad del potenciómetro. Si bajamos potenciómetro, lo ponemos a 30 hercios más o menos. Okay. Hacemos otra vez lo mismo. Quitamos esta orden, damos la del 1 y arranca en el sentido adecuado. Okay. Quitamos y damos, y él hace las rampas de parada y de volver a arrancar. Bien. ¿Qué ocurre si ahora nos pide el cliente que no quiere dejar un potenciómetro en la puerta del armario para modificar, sino que quiere abrir el armario y tocar él el potenciómetro y dejarlo ahí a una velocidad en el potenciómetro local del propio variador? Bueno, es algo que nos suelen pedir a menudo. Os vamos a explicar muy rápido cómo hacerlo. Son 3 parámetros. Si nos piden esto, lo podemos hacer entrando en el menú de configuración, full, y en vez de entrar en SIN, que era el arranque rápido, tendremos que ir a algo un poco más avanzado, que es el menú control. Entramos en menú control y dentro de FR1, que es donde él coge la referencia de velocidad, le decimos que, ahora veis que está por Analog Input 1, ¿sí? Lo cambiamos y le decimos que lo queremos, por la 2, por la 3, local, para que obedezca al potenciómetro local. ¿Okay? Bien, ya se ha quedado. Ahora, tenemos que hacer un segundo paso, que es buscar PHCF, ¿okay? En el que le diremos que las consignas las queremos separadas. ¿Por qué? Porque queremos que el potenciómetro funcione pero la orden de entrada funcione la que está cableada. ¿Ok? Entonces, aguantamos pulsado 2 segundos y ya está, ha dejado de parpadear, con lo cual ya tenemos las consignas separadas. Bien, hemos dicho que la separe, pero ahora tenemos que decir por dónde la queremos recibir, que es por los terminales. Para eso tenemos que ir al parámetro CD1, aquí está, y decirle que por los terminales. Ya está puesto por los terminales. ¿Okay? Solo son tocar esos 3 parámetros y debería de obedecer al potenciómetro local y a la orden de marcha. Le voy a dar la orden de marcha cableada. Veis que efectivamente va a los 5 hercios. Para funcionar el potenciómetro local, veis que si le dais, no funciona. ¿Por qué? Tenemos que pulsar la red, volver a pulsar, y ya estamos en la referencia de velocidad. Le tenemos que dar por encima de 5, porque a 5 ya iba. ¿Verdad? Ya lo podéis oír. Efectivamente,
va a la velocidad que le decimos. ¿Okay? Usamos escape. Veis que ya está en la pantalla normal de frecuencia. Si lo paro, vuelvo a dar marcha, va a la frecuencia comandada por este potenciómetro. Lo vamos a bajar. Y ahí lo tenéis. Paro. Se para. Muy bien, pues eso es todo lo que os quería contar hoy. Vamos a comenzar. Y vamos a ver, vamos a comentar todo el video indicando, por ejemplo, respecto de la instalación del variador de frecuencia. El variador de frecuencia es un equipo de electrónica potencia que está pensado para trabajar en ambientes industriales, por lo tanto soporta cierto nivel de humedad, temperatura, vibraciones, polvo, etcétera. Es para todo eso tendríamos que ver el grado IP de protección. Sin embargo, el fabricante nos indica algunas cosas desde cómo lo debemos montar, por ejemplo, dentro de un tablero. Lo primero que nos dice es que en un tablero no lo podemos montar de forma horizontal, o sea, no podríamos dentro de un armario o dejarlo trabajando de esta forma. ¿Por qué? Porque internamente acá tiene los equipos de electrónica de potencia que van a generar calor. Y ese calor va a subir y estaría impactando sobre la parte de electrónica digital, electrónica de control, por decirlo de alguna forma. Y esta parte es delicada, esta parte no debe estar a mucha temperatura, no está diseñada para trabajar con temperatura, por lo que si lo instalamos horizontalmente se va a tender aquí a acumular calor y se puede dañar. También nos dice lo mismo, que no debe instalarse vertical, pero en un ángulo, con una inclinación. Tampoco. ¿Cómo nos dice el fabricante que se debe instalar? Completamente vertical, dejando un espacio libre de 50 milímetros para este modelo, de tal forma que cuando se produzca calor aquí, el calor pueda fluir y también entre aire más frío, retire el calor y fluya, evitando de esa forma que se produzca un aumento de la temperatura. Eso es lo que busca esta instalación. Esto es lo primero y lo básico que debemos ver en el manual de cualquier de estos equipos de electrónica de potencia, las condiciones de instalación. Generalmente todos estos equipos se instalan de esta forma, digamos, eh, vertical, paralelo a la pared. ¿Para qué? Para lo mismo, para que todos puedan tener un adecuado grado de ventilación. Y lo otro que debemos respetar del fabricante son las distancias mínimas. Aquí nos está hablando de 50 milímetros a cualquier elemento que esté sobre o bajo él, y también nos habla de que requiere a lo menos 1 centímetro de espacio entre el término del equipo y lo que sería la tapa dentro del armario. ¿Ya? Eso, como les dije, principalmente es para evitar que se produzca un aumento de la temperatura. Ahora, ¿qué temperatura puede llegar a soportar este equipo? Podría llegar a soportar una temperatura de hasta 50 grados Celsius. Eso no quiere decir que nosotros vamos a trabajar en temperaturas de esa magnitud. De hecho, la experiencia de cuando ustedes estén en procesos industriales, generalmente se trata de que estos equipos no sobrepasen los 25 grados Celsius, siendo esa ya una temperatura que permite un trabajo de buena forma de los equipos. ¿Mm? Todo el tema de refrigeración en el ambiente industrial es importante. Estos equipos van en sala a donde, por ejemplo, hay purificadores de aire, hay sistemas de refrigeración, aire acondicionado, para evitar que entre polución, entre polvo en suspensión
y que no se sobrecalienten para que se mantengan en buen estado los equipos y no fallen. Así que esas son las primeras consideraciones desde el punto de vista de térmico. Es lo primero que debemos considerar. Ya. Entonces, continuemos. Ahora vamos a conversar sobre lo que tiene que ver con el conexionado. Entonces, lo que tenemos aquí en nuestro variador de frecuencia, para este lado podríamos decir que tenemos la red y acá el motor. El motor que vamos a usar va a ser un motor trifásico tipo jaula, tipo rotor bobinado. También podría ser un motor sincrónico de imanes permanentes. Con algunas consideraciones especiales en este caso. Hay que ver ahí las especificaciones del variador de frecuencia respecto a esta clase de motor. Pero si pensamos en un motor de este tipo, un jaula, un rotor bobinado trifásico, es el motor más utilizado con este tipo de equipamiento. Entonces, respecto de la conexión eléctrica, lo primero es que va a estar localizada, esto podríamos decir que corresponde o sería equivalente a la conexión de fuerza. Por un lado vamos a tener la red y por el otro lado el motor. La red para todos estos efectos es una entrada visto desde el variador y el motor es una salida de alimentación. Entonces, el motor que vamos a utilizar va a tener que considerar el tipo de variador que tengamos y la red a la cual nos estemos conectando. Entonces, acá aparecen varias alternativas de red. Vamos a estudiarla, vamos a revisarla. La primera alternativa que nos dice es que este variador podría conectarse a una red monofásica de 200 a 240 volts, sin ningún problema. Eso podría ser una conexión. La segunda alternativa nos dice que nos podríamos conectar ahora en una red trifásica de 240 volts. Fijan, el variador se puede conectar a una red monofásica o trifásica. Eso va a tener una incidencia en el motor. Digamos que este lo vamos a llamar caso A, caso B. En el caso A, la salida del variador va a generar una red trifásica al motor, pero hasta 200, 240 volts. En el caso B va a ser igual, va a generar una red trifásica de 200 a 240 volts. O sea, en ambos casos, la salida del motor, la salida hacia el motor que va a generar el variador, no va a superar el voltaje de la red de alimentación. Y en ambos casos, la salida va a ser trifásica para poder alimentar el motor. Tenemos otro caso acá, que podríamos tener una red, caso C, una red trifásica de 380 y 500 volts, y podría haber inclusive un caso D, que podríamos tener una red trifásica de 500, por ejemplo, hasta 660 volts, dependiendo del tipo y del modelo de variador. En el caso C y en el caso D, la salida siempre va a ser trifásica y la salida
se mantiene dentro del rango posible de tensiones de la red. Entonces nos va a proporcionar una tensión que va a ser proporcional a la tensión de alimentación, con la salvedad de que podemos conectarlo, como dije, tanto de forma monofásica como trifásica sin generar ningún problema. Aquí la precaución desde el punto de vista del alambrado es que los terminales de red y de motor son totalmente distintos, tienen funciones distintas y generalmente la conexión es distinta en el variador de frecuencia. Lo que no podríamos hacer, no podría ocurrir por ninguna circunstancia, es que usted alimente o conecte los cables que vienen de la red en los terminales que están para el motor. Si se llega a realizar eso, básicamente se va a destruir el variador de frecuencia, se va a producir ahí una alta corriente, un cortocircuito trifásico y va a terminar dañando los IGBT, la electrónica de potencia del variador de frecuencia. Así que sería la última conexión eléctrica de ese equipo, porque no podría suceder. Hay que identificar correctamente los terminales de la red y conectarlo al voltaje y con la conexión correspondiente. Y lo mismo sucede con los terminales que van hacia el lado del motor. Desde el punto de vista de las protecciones, desde la red debemos proteger con una protección de cortocircuito más una protección de sobrecarga. Por lo que hay una protección del tipo magnetotérmica, es lo más común, que con un disyuntor, la curva del disyuntor deberíamos ajustarla según los datos que nos entregue el fabricante del variador de frecuencia para que tenga una adecuada protección. Adicionalmente a eso, que es lo común, si se fijan acá, se deben instalar fusibles. De nuevo, siguiendo las recomendaciones del fabricante, de qué fusible utilizar, de qué tipo, de qué corriente, de qué voltaje. Ahí nos interesaría el tipo fusible, que estaría asociado a la curva, al tiempo de operación. Y obviamente nos interesa el voltaje y por supuesto la corriente. Con esos parámetros ya podríamos adquirir un fusible adecuado para realizar la protección en caso de que se produzca una falla entre la red y el variador de frecuencia. Esas son las protecciones mínimas que deben instalarse. ¿Ya? Ahora, desde el variador de frecuencia hacia el motor, lo que corresponde a la salida, ahí las protecciones deberían ser de sobrecarga y cortocircuito. Pero en este caso, esas protecciones las realiza el propio variador de frecuencia en forma interna. Para que el variador de frecuencia pueda proteger de una forma adecuada al motor, es que nosotros le debemos informar, debemos ajustar parámetros en el variador de frecuencia. En el video habla de programar, en realidad no es un programa porque no estamos generando un algoritmo, no estamos haciendo instrucciones, lo que estamos ingresando son valores de ciertos parámetros, estamos haciendo un ajuste paramétrico del variador de frecuencia y en estos ajustes paramétricos que está a continuación, un poco más abajo, es que nosotros debemos indicar lo correspondiente a los datos del motor.
¿Qué datos del motor? Bueno, eso va a depender del modelo de variador de frecuencia, los datos que nos pidan, pero va a depender del tipo de motor, pero básicamente, como les decía, los datos que nos va a pedir van a ser la potencia, serían los datos. Va a pedir corriente, voltaje, podría ser las revoluciones por minuto o la frecuencia, o ambas. Nos podría pedir el factor de potencia, nos podría pedir el número de polos. Esos son como los datos típicos que vamos a tener que ajustar en un variador de frecuencia al momento de cargar los parámetros para una correcta operación del equipo. Potencia, corriente, voltaje, podrían ser más, pero generalmente menos no van a ser, ¿ya? La corriente va a ser necesaria, por ejemplo, para lo que son los ajustes de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito. Las revoluciones, la frecuencia, el número de polos, para que el variador de frecuencia no sobreexcite al motor en velocidad. No vaya a producir un daño mecánico en el motor. La corriente, ya lo dijimos, el voltaje para no sobreexcitar al motor y la potencia también para poder determinar a partir de la potencia, verificar que los demás datos sean correctos. En algunos casos también el factor de potencia para poder ver bien lo que va a tener que hacer para el control de reactivos del variador de frecuencia. Entonces, esos datos nosotros los sacamos desde los datos nominales del motor, ¿ya? De la placa característica, y los vamos a tener que cargar mediante el ajuste de parámetros en en el variador de frecuencia. Igualmente, en el variador de frecuencia debemos cargar lo correspondiente a los datos de la red, voltaje de la red, en algunos casos si es monofásica, si es trifásica, también debemos cargar lo que corresponde a frecuencia de la red, y con esos datos básicos más los datos de control ya podemos proceder con la parametrización de cómo vamos a comandar al motor, lo que serían las formas de controlar el motor. Así que vamos a continuar. Entonces, el control del variador puede tener múltiples formas de controlar. Para esto voy a adelantar un poco. Un control de lo más simple sería a través, por ejemplo, de lo que está incorporado en el variador, lo que podríamos decir que es un control local, que en algunos casos llaman por un HMI, que significa interfaz hombre-máquina, o por un BOP, son los nombres técnicos que le dan, Basic Operation Panel, o básicamente se refiere a operar el variador de frecuencia desde lo que tenemos acá. Vamos a tener, ¿cierto?, la pantalla para poder ver los valores que estamos incorporando, algunas letras o luces que nos dicen condiciones de trabajo, si estamos referencia, monitor, configuración, etcétera. Vamos a tener acá un selector o potenciómetro, que en este caso es multifunciones, porque esto es en este modelo es una rueda que gira ahí, que permite modificar valores, y también se puede hacer un push, apretar, y puede servir como start. Y acá tenemos un escape
que creo que puede servir como stop. Pero básicamente, de alguna forma, el equipo nos permite dar órdenes de start, dar órdenes de stop y tener un ajuste, de tal forma que nosotros podemos ir moviendo. Ahí, por ejemplo, está presionando y en esta parte están haciendo el ajuste. ¿Se fijan? Entonces, nos va a permitir poder modificar un valor. Ese valor podría ser un parámetro cuando estamos ajustando, pero también podría ser la velocidad cuando estamos operando. Entonces, esta es la forma más básica de manejar el equipo. Esto tiene sus ventajas y desventajas. La ventaja es que está listo, no hay que generar nada adicional. La desventaja es que debemos operar directamente el equipo. Entonces, ¿cuáles podrían ser los problemas de esto? Un problema podría ser que esto lo vamos a tener que montar dentro de un tablero. Por lo tanto, va a estar el tablero acá y nosotros lo vamos a montar dentro de un tablero. Esto va a tener una tapa. Por lo tanto, el operador, cuando quiera, aquí va a estar la parte, por ejemplo, de control. Cuando el operador requiera modificar algún parámetro, va a tener que abrir la tapa y tener acceso o va a quedar cerca de los equipamientos, de potencia, cerca de las barras, de los conductores, lo cual está prohibido. Alternativa podría ser colocar algún elemento, por ejemplo, un elemento soportante, alguna base, y sobre esa base instalar el equipo para que quede ahí y quede justo en la tapa, de tal forma que el operador, sin abrir la tapa, pueda manipular el equipo. Bueno, todo eso ya viene pensado y en algunos equipos lo que se puede hacer es separar esta parte. En este no, en este es fijo, ¿ah? Pero puede separar esa parte y se puede, por ejemplo, instalar acá. Y uniendo estas dos partes aquí, se coloca un cable de comunicación. Generalmente son cables especiales que los venden para cada modelo de equipo. Para cada variador de frecuencia vamos a tener algún cable particular. Entonces, Profe, no entiendo cómo sería realmente, que no, me cuesta entender el dibujo. imagínate que en realidad yo lo estoy haciendo como que en vez de tenerlo así, lo puse de lado. Entonces los botones están acá. Entonces yo apretaría aquí. Ahí apretaría los botones. Entonces esto estaría así, digamos. Si lo dibujamos como en 360. Y estas piezas estarían acá. Ahí estaría la pantalla y ahí estaría el... Entonces yo los desacoplé del equipo y lo instalé en el panel, la tapa del tablero. Esa sería como la idea. En este modelo en particular no se puede porque está todo unido. Entonces, eso podría ser una forma de trabajo, en que de fábrica esto estaría así. Estaría el equipo ahí y estas piezas, por ejemplo, estarían montadas aquí encima. Entonces, cuando yo los quiero operar, ahí voy a tener los botones y la pantalla. Y lo que hacemos nosotros es sacamos eso y ahora lo acoplamos al tablero, la tapa, y aquí ponemos un cable de comunicación, por ejemplo, que podría salir de este puerto. Y de ahí esta pieza se cambia. Esa sería una alternativa, ¿ya? Ahora, ventaja y desventaja. Ventaja es que desde la tapa podríamos hacer todo, parametrizar el variador, operarlo a través del panel de control local, etcétera. Pero muchas veces la persona que va a estar operando este equipo no tiene los conocimientos o por error podría modificar algún parámetro. Entonces, nosotros podríamos querer otro trabajo en que el variador de frecuencia quede completamente adentro, pero nosotros agreguemos, por ejemplo, en la tapa unas botoneras de start, botoneras de stop y, por ejemplo, agreguemos aquí un potenciómetro para que con estos elementos se haga un control.
en vez de apretar directamente sobre el variador, para poder usarlo se tenga que hacer a través de estos elementos que estarían externos al variador, estarían afuera. Así que no nos generarían el problema de tener que estar manipulándolo y arriesgándonos en ese aspecto. Fijan, eso sería una de las alternativas que podríamos utilizar para no tener que estar interviniendo el equipo, abriendo y colocamos eso. Entonces, para hacer eso es que se requieren hacer algunas conexiones, que es lo que está mostrando aquí en el video. Entonces, para hacer esa conexión externa del variador, que esto, entre comillas, podría ser el circuito de, si hacemos una referencia con electromagnético, podría ser el circuito de control, es que los variadores para funcionar requieren señales digitales. ¿Qué significa? Señales que van a ser 0 o 1. En este caso, eso se va a generar mediante estos interruptores. Y también requieren una señal analógica, que es una señal variable. En este caso, la señal variable va a ser la velocidad. Esa es la aplicación más común. Podría ser otra, podría ser corriente, pero lo más común es que si nosotros queremos o estamos instalando uno de estos equipos, sea para tener un control de velocidad. Entonces, ahí lo que vamos a ajustar es la velocidad de este elemento. Entonces, tenemos esas posibilidades de conexión. Y aquí tenemos las dos conexiones distintas. Por un lado, dice, se fijan aquí, en lo que es velocidad, habla de referencia de velocidad. Y en lo que es el control, habla aquí de los que son controlados hilos. Cuando son controlados hilos, aquí DI1 significa DI1, DI2, digital input, entrada digital 1, entrada digital 2. Que básicamente después podríamos decir, la entrada digital 1 la vamos a configurar, supongamos, como start stop. Si está cerrado, es start, y si no, nada. Y esta podríamos configurarla como stop. Esos parámetros tendríamos que verlos dentro del variador. Aquí dice, por ejemplo, el control utilizar tu hilo, y en este parámetro, que acá da el nombre, TSC, habría que seleccionar esa opción, 2C. Si seleccionamos esa opción, hay que hacer ese alambrado. Hay que conectar desde el terminal de 24 volts, irse, por ejemplo, acá al interruptor, y desde la salida del interruptor, entrar al terminal de I2. Internamente acá lo que va a hacer cuando usted cierra aquí, va a ser circular corriente y va a llegar una señal del variador. Y el variador va a saber, se activó la entrada 1. Esta entrada estaba en 0 y ahora vale 1, por ejemplo. Y cuando eso suceda, si esa entrada es start, el equipo va a quedar listo para arrancar. Y podría arrancar el motor, pero lo que nos falta ahora es otro dato, es a qué velocidad va a arrancar el motor. Entonces, por eso es que requiere tanto la orden de partir, parar, como orden mínima, porque también podría tener órdenes de múltiples velocidades, pueden tener muchas más órdenes, pero las órdenes más simples son que arranque el motor o que detenga el motor. Perfecto, ya acá tenemos cómo hacer la orden física, pero ahora tenemos que venir a este lado y ver cómo cableamos la referencia de velocidad. Lo que corresponde a referencia de velocidad, tenemos esta conexión simple. ¿Qué es lo que tenemos acá internamente? Voy a tratar de dibujarlo aquí. Internamente vamos a tener una fuente, en este caso de 10 volts, y acá va a tener un voltímetro internamente. Y esto se ajusta en el variador. Entonces el variador, cuando ajustamos estos parámetros, aquí va a tener el voltaje como entrada y como salida va a tener la velocidad.
Entonces, el voltaje típico, aquí si se fijan, va desde 0 hasta el voltaje de la fuente, que son 10 volts, y la velocidad va a tener una velocidad mínima que generalmente lo asocia a la frecuencia. Habla de frecuencia mínima y una frecuencia máxima. Velocidad o frecuencia. Porque determinando los pares de polos que tiene el motor como dato, a partir de ingresar la frecuencia va a conocer la velocidad. Y esto generalmente se comporta como una línea recta, por defecto, hasta la velocidad nominal. Después en la parte teórica vamos a explicar bien. Entonces, como les digo, para que el variador pueda operar, tenemos que operar o cerrar algunos de los dos interruptores, y mediante esa orden va a girar, se va a detener, o va a girar a alguna velocidad, o va a cambiar el giro, va a girar a la izquierda, va a girar a la derecha. Eso va a depender de la configuración que estemos usando. En este caso, lo más probable es que con un pulsador gire en un sentido y con el otro pulsador gire en el otro sentido. Y si no hay ninguno de los dos, esté detenido. Yo creo que esa es una de las conexiones más comunes con dos hilos. O sea, cada hilo o cada señal, cambio de giro. Y la velocidad la sacamos de este lado. Aquí, ¿qué es lo que debemos conectar? Lo que se conoce como un potenciómetro. ¿Qué es lo que es un potenciómetro? No es nada más que una resistencia variable, ¿cierto? Entonces, nosotros a la resistencia completa le aplicamos los 10 volts. Y si este selector se encuentra justo al medio, al 50%, aquí, por ejemplo, habrían 5 volts y aquí habrían 5 volts. Si este punto se encuentra acá, habría 0. Si este punto se encuentra al final, tendría los 10 volts. Entonces, nosotros moviendo ahí ese punto, estamos aquí haciendo un divisor de voltaje. Y estamos alimentando con una tensión, estamos generando una variación de tensión. ¿Para qué? Para generar aquí en el variador de frecuencia un voltaje de entrada y que opere sobre esta curva que dibujamos, ¿ya? Para lo que es la curva de la referencia de velocidad. Esto que estamos haciendo externamente es lo que nosotros podríamos instalar ahora en la tapa del variador de frecuencia, en el tablero, lo podríamos llevar a distancia. Esta señal, esta entrada analógica, después vamos a ver que estas señales las podríamos generar desde un PLC, por ejemplo, y comandar al variador externamente, y el variador ajustarlo, colocar los parámetros que correspondan, y posteriormente todo lo que es el manejo del variador, hacerlo desde un equipo totalmente independiente, de tal forma de tener una mayor posibilidad de control y poder variar muchos más parámetros que los básicos que podríamos hacer de esta forma. Esta es una de las digamos, la forma principal o la inicial es solamente a través de lo que trae incorporado el variador. Esta ya es una segunda forma de control, en que nosotros podemos instalar pulsadores, interruptores, un potenciómetro, y podemos controlar al motor desde una segunda fuente, ¿ya? La tercera forma ya sería a través de comunicación industrial, en que el variador lo conectamos, por ejemplo, a un PLC, y esta información la enviamos, pero convertida en datos digitales a través de una red de comunicación. Eso lo vamos a ver en la parte de PLC. Así que, ¿dudas, por favor, en este punto? Claro, Porque en el video sale 2 hilos y 3 hilos, parece, no sé, no me acuerdo. claro, aquí eso lo define el fabricante. Lo común es que puede ser a 2 hilos, 3 hilos. Cuando hablan de hilos son como de cable o señales. Si es 2 hilos, Ah, ya. yo creo que aquí, no he visto el manual, pero lo más probable es que una entrada sea para que gire a la izquierda y una entrada sea para que gire a la derecha. Entonces, si yo cierro el primer interruptor, el DI1, a lo mejor esto gira en un sentido. Sí, Si sí. giro el DI2, gira en el sentido contrario. Si aprieto los dos juntos, va a girar en el sentido del que apreté primero. Va a ser prácticamente imposible que apriete los dos. Va a bloquear el otro. Claro, va a prevalecer uno. Si estando girando en uno, lo suelto, no va a girar en ninguno. Creo que eso se ve en el video. A ver, espera, voy a borrar esto.
creo que eso se aprecia. Ahora que ya tienen alguna idea, cuando vean el video van a poder, por ejemplo aquí están haciendo la parametrización del video, ahí está moviendo el selector, etcétera. En esta parte, que después lo voy a explicar, ahí estaban haciendo las conexiones de fuerza. Acá está haciendo las conexiones del potenciómetro a los terminales que están en el diagrama. 10 volt, entrada AI significa analog input, entrada análoga. Y acá abajo están las DI, digital input. ¿Se fijan? El variador tiene más de una entrada análoga, tiene 3 entradas análogas, podríamos entregarle más información. Y acá está conectando las entradas digitales. En este caso está usando 3 hilos. Y esos cables al final, todos esos cables, ahí está colocando los parámetros. Y después de que termine de colocar los parámetros, realizan la operación. Y en la operación tiene aquí este pequeño cajita donde tiene un potenciómetro y los 3 hilos. Los 3 hilos son estos 3 interruptores. Entonces ahí, en algún momento, por ejemplo, le da una orden, cierra un interruptor, el motor gira y ahí cambia la velocidad con el potenciómetro, con la señal análoga. Por ejemplo, le estaría llevando a 0 volt y después lo lleva a 10 volt. Y con eso el motor cambia la velocidad. Ahora creo que aprieta el segundo interruptor. ¿Se fija? Ahí solamente apretó el primer interruptor. Sí, Ahora sí, apretó, ahí está apretando el segundo. Justo ahí. Y no pasó nada. El motor sigue girando igual. Pero ahora si baja ahí bajó, y fíjate lo que hizo, cambió de velocidad. Vamos a repetir un poquito, para que pueda estar ahí, atento. 5 hercios, el motor sigue girando. Le damos al tope. Y va a los 50 hercios. ¿Qué ocurre si le damos al interruptor 2? Hemos dicho que el 2 era para girar en sentido inverso. Le damos y no hace absolutamente nada porque sigue mantenido el 1. Quitamos el 1 y él se encarga de hacer la rampa de parada y... sí, ahí hizo el cambio de giro. Justamente, como habíamos dicho en un principio, la señal 1 del hilo 1, que corresponde acá en este diagrama a este cable, este de acá, por ejemplo, él tomó eso y ahí puso el interruptor. Y eso sería el DI Digital Input, significa DI Digital Input 1, ya. Y el Digital Input 2 en el otro lado. Y la velocidad, aquí la estábamos haciendo con el potenciómetro, que básicamente estaba ahí. Pues cuando movíamos el potenciómetro, estábamos moviendo este cursor más hacia acá, más hacia allá. O lo que estábamos haciendo es que aquí el voltaje que entraba iba a ir entre 0 y 10 volts. Eso lo podemos hacer con un potenciómetro, lo podríamos hacer con una fuente. De hecho, en el laboratorio generalmente cuando hacemos esta parte, yo les digo ya, conecte una fuente de las fuentes de electrónica y vaya modificando el voltaje entre 0 y 10 volts. Conecte el común de la fuente acá y no se conectan los 10 volts y no podemos generar con una fuente externa. Podemos generar los 10 volts. De hecho, lo podemos hacer de un PLC. Pero en este caso, los variadores de frecuencia traen una fuente interna, porque aquí, como les decía, estamos haciendo como un divisor de voltaje. Aquí alimentamos, y esta es la que estamos usando para medir. Pero este punto lo podemos ir moviendo o variando a través del potenciómetro. Para que el equipo funcione, requiere de las dos señales. Requiere de, en este caso, ¿cierto?, una señal de mando de sentido de giro más una señal de mando de referencia de velocidad. Si yo solamente ajusto la velocidad y no le doy una orden, no va a hacer nada. Si yo le doy una orden, pero la velocidad está en 0, ya va a girar a 0, o, como les dije, aquí en los 0 a 10 volts, en realidad, aquí sería 0 a 10 volts, y aquí sería frecuencia mínima y frecuencia máxima. Entonces, yo podría poner una frecuencia mínima de 10 Hz, y el motor, si yo lo tengo en 0 volt, va a estar en 10 Hz. Esa sería una
una diferencia. Yo puedo mover el 0. No necesariamente cuando esto esté en 0, el motor va a estar detenido. Yo podría modificar eso. Me da esa libertad el equipo de modificar el parámetro. Gracias, profe, ahí quedé clarito. Perfecto. De nada. Ya, muchachos, entonces voy a detener la grabación